Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, talento humano con responsabilidad social. Hoy en nuestro tema central hablaremos de la competitividad empresarial. Para abordar ese tema nos acompaña el profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, Diego Alonso García Bonilla, profesor asistente del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, integrante del Grupo de Investigación Humanismo y Gestión. Cuenta con altos conocimientos y amplia experiencia con múltiples empresas de diversas industrias en el diseño e implementación de estrategias para la sostenibilidad corporativa y competitividad. Además es magíster en Administración de Empresas y especialista en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Javeriana y economista de la Universidad del Valle. Profesor, bienvenido, buena noche. Muchas gracias, Nilson. Muy buenas noches para ti, para todo tu equipo y toda la teleaudiencia. Antes de abordar el tema central, profesor, yo lo invito a que nos contextualicemos de lo que es la competitividad empresarial. La competitividad empresarial es un indicador que mide la rentabilidad de una empresa dentro de su contexto nacional o internacional. Es la capacidad de una organización para hacer rentable su negocio gracias a la implementación de estrategias que supongan una ventaja competitiva respecto a sus rivales en el mercado. Esta ventaja competitiva se puede asentar con base a diferentes factores: mejores productos, procesos de producción más efectivos, precios más asequibles, reducción de costos, calidad superior y su diferenciador. La competitividad empresarial, nuestro tema central de hoy en Red Empresarial. Profesor Diego, ya vimos lo que es la competitividad empresarial, pero ahorita hablemos de qué hace a una empresa competitiva. Bueno, actualmente en un mercado tan saturado como el que tenemos hoy en día a nivel mundial, la competitividad empresarial resulta ser esa estrategia o la forma por las cuales las empresas intentan diferenciarse de la mejor forma posible, utilizando todas las herramientas disponibles para generar ventaja competitiva y ser capaces de ser diferentes a su competidor. Un elemento que desde mi punto de vista cada vez es más complejo porque, digamos, como les había dicho previamente, es una economía muy hipercompetitiva, muy competida, muchos oferentes, pero finalmente hace que las empresas hoy tengan un reto cada vez más de buscar un elemento que las diferencie de las demás. Es decir, profesor, el diferenciador de una empresa a otra, el plus que tiene una empresa y que me hace diferente a la otra. Correcto. Lo que pasa es que los elementos de la diferenciación son varios. Uno puede ser diferente en su operación logística, puede ser diferente en el producto, en su gestión de innovación, en la capacidad de llegar al consumidor con nuevas propuestas de valor distintas, desde lo logístico, desde el producto, desde el marketing, desde la comercialización y distribución. Sí, hoy, digamos, las empresas lo que están buscando es siempre buscar elementos de diferenciación a lo largo de toda su cadena de suministro para poder generar ese elemento de diferenciación. Sí. Profesor, en ese orden de ideas también puede dividirse en dos tipos, de precios y diferenciación de lo que hemos venido hablando. Expliquemos un poquito más ese contexto. Vale, lo que pasa es que dentro de las estrategias, digamos como la visión más clásica de la estrategia, digamos una visión más de tipo porteriana, por decirlo así, digamos existen estos dos tipos, ¿cierto? Yo puedo competir por precio en la medida en que yo esté en unos mercados cada vez más competitivos, en el cual haya mucha capacidad de entrada de nuevos competidores al mercado, en el que yo no sea capaz de diferenciar, en el que yo tenga que vender, pues, digamos, productos como lo que normalmente, por ejemplo, un país como nosotros exporta, que son commodities, petróleo, petróleo, carbón, oro, bienes agrícolas, que son commodities, materias primas, y finalmente, pues, no tenemos la capacidad de diferenciarnos, ¿no? Esa es una competencia en precio, en el cual nosotros lo que tenemos que hacer como empresas, si estamos en ese sector, es buscar una eficiencia operacional que nos permita generar ese gap frente a un precio que ya lo pone el mercado. Ahí, digamos que la estrategia es ser eficiente.
Ajá. En la diferenciación es distinto porque busca es que nosotros como empresa seamos capaces de crear nuestro propio poder de mercado en un nicho de mercado específico. O sea, es decir, a partir de la diferenciación, como les decía previamente, una diferenciación yo lo puedo hacer a través de mi producto, de la estrategia de marketing, desde la comercialización, desde la distribución o desde todo el aspecto logístico de todo el proceso de la cadena de suministro de la empresa. Sí. Y profesor, para ser competitivo yo tengo que estar pendiente de lo que hace la competencia, la empresa que produce lo mismo o que presta el mismo servicio de nosotros para saber cómo actúa ella y cómo mejorar ese servicio. Claro, totalmente. Digamos que hoy la información es el principal activo que tienen todas las empresas, lo buscan y pagan muchísimo dinero por él, porque finalmente la información vale oro. Para poder entender primero su ambiente competitivo más grande, que es el ámbito más macroeconómico, pero también entender su ambiente competitivo más cercano, o sea, cómo se están comportando sus competidores, cuál es la capacidad de que entren nuevos competidores a su mercado, cuál es la capacidad que tiene ese mercado, por ejemplo, de sustituir, que por ejemplo consumidores digan, no voy a consumir el producto porque entró un sustituto nuevo que satisface de mejor forma mi necesidad y de pronto entra a un costo más competitivo para mí como consumidor. Entonces, claro, dentro de las empresas y las altas gerencias es muy importante estos sistemas de información para poder monitorear en tiempo real, ¿cierto?, esa capacidad y esa dinámica que está teniendo el mercado y poder ser capaces de adelantarse a esas nuevas tendencias. Profesor Diego, la competitividad puede construirse y medirse tomando en cuenta diferentes aspectos. Es decir, para alcanzarla se requiere que la empresa cree una estrategia que involucre optimización constante de diferentes vectores. ¿De qué vectores estamos hablando? Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de competitividad empresarial, normalmente uno parte de un hecho, de algo que nosotros denominamos como un parity, como lo mínimo, que es el tema de ser eficiente y ser eficaz, ¿cierto? De ser eficiente en usar los recursos los más eficientemente posibles para generar la mayor cantidad de valor y eficaz en ser capaces de lograr los resultados de una forma eficaz. ¿Listo? De allí en adelante, el tema de la competitividad se basa en varios vectores, como tú lo estás diciendo, unos vectores principalmente, por ejemplo, de innovación, de cómo hacer que esos factores de producción que normalmente compra una empresa, su mano de obra, su capital humano, el capital físico, la tecnología, las materias primas, todo esto, cómo yo hago que finalmente todos esos ingredientes que entran dentro de mi proceso productivo yo sea capaz de generar el mayor capacidad, valor y que a su mismo lo perciba el cliente y el consumidor. Porque yo puedo generar un valor que yo considere que es supremamente importante, pero si el mercado no me lo valora, pues finalmente no tiene ningún tipo de sentido, ¿cierto? Es decir, yo puedo insertarle gran cantidad de recursos, de energía a un producto o a un nuevo servicio, pero si ese producto o servicio no lo valora el mercado, pues finalmente no tiene ningún tipo de validez. Entonces es eso, es ser capaces de entender cómo desde la oferta somos eficientes, eficaces, cómo logramos mejores productos, pero que finalmente ese producto responda a una demanda efectiva por ese nuevo producto o servicio que estamos enviando al mercado. Sí, profesor. En medio de un mundo globalizado donde estamos hablando de pronto del tema de la conservación del medio ambiente, ese puede ser un vector para tener en cuenta dependiendo del producto o servicio que yo Claro, porque venda. es que hoy en día, digamos que gracias a la globalización y sobre todo a la masificación de los medios de comunicación, ya todos los consumidores tienen un acceso mucho más grande a información que la tenían antes. Hoy la gente no solamente se pregunta qué es lo que produce una empresa, sino cómo lo produce. Entonces, obviamente, el tema ambiental empieza a tener una valoración importante dentro del consumidor, sobre todo en consumidores que provienen de países en economías más desarrolladas, aunque en Colombia y en los países emergentes también esta tendencia empieza a subir. El tema medioambiental es un tema realmente importante porque hoy ya es un driver muy fuerte de los patrones de consumo a nivel mundial. Es decir, las personas hoy tienen dentro de su escala de preferencias un tema relacionado con el cuidado del medio ambiente muy alto y empieza a tener preferencia por bienes que consideran que son fabricados bajo estándares ambientales altos. Profesor Diego, ¿cómo podemos optimizar la competitividad de una empresa? ¿Cómo se puede optimizar? Digamos que existen varios caminos. Uno de ellos es, digamos, el tema en la innovación es un tema bastante importante
digamos que hay que apalancar. La gestión del conocimiento, o sea, digamos, que las empresas sean sociedades de conocimiento, es decir, que todo ese conocimiento que normalmente tiene una empresa dentro de sus diversas áreas, el capital humano, sea capaz de poder generar nuevas ideas para poder desarrollar nuevos productos, servicios, nuevos procesos, ¿cierto? Eso es un elemento realmente importante. Ser capaces también de ser muy flexibles hoy, porque hoy vivimos en unos entornos bastante complejos, ¿no? O sea, vivimos entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, que finalmente hace que las organizaciones tengan que ser muy flexibles y muy resilientes. Entonces, frente a eso también, yo creo que es un elemento hoy que es importante a la hora de construir la competitividad, la resiliencia y la flexibilidad frente a unos entornos que cada vez son más cambiantes, más ambiguos, más inciertos y más complejos. Sí, ¿la tecnología también puede apoyarnos en esa optimización? Claro, no, la tecnología es un elemento fundamental, porque pues, digamos, es el que hace que todos estos ingredientes se preparen de una mejor forma, ¿cierto? O sea, es decir, que todos estos factores que entran en el proceso productivo con un elemento tecnológico genera un mejor resultado. Y eso es importante, digamos que la absorción tecnológica es un elemento que genera un elemento diferenciador para la organización en la medida que sea capaz de generar mejores productos que sean valorados fuertemente en el mercado. Profesor Diego, ya continuamos hablando de competitividad aquí en Red Empresarial. Nosotros vamos a unos mensajes importantes con nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, trascendemos fronteras. El estudiante de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad del Valle e integrante del Grupo de Investigación, Previsión y Pensamiento Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Administración y del Instituto de Prospectiva, Freddy Benavides Vivas, ganó la beca Emerging Leaders in the Americas Program en la modalidad de investigación. Una beca que desde el 2009 el gobierno de Canadá está ofreciendo como proceso de su política de internacionalización, de compartir su capacidad instalada, creada a nivel académico e investigativo para favorecer toda la región de Latinoamérica. Para aplicar a esta beca, el estudiante presentó un proyecto que consistió en proponer la aplicación de la prospectiva a la política pública que está implementando actualmente el gobierno canadiense. Hicimos una propuesta de cómo llevar a cabo de manera un poquito más planeada todo el proceso de migración que está atrayendo Canadá. Canadá está haciendo unas ofertas muy grandes para atraer mano de obra, talento, personas para que hagan patria allá en Canadá, hay que decirlo de esa manera muy clara, pero el tema cultural es algo que se debe trabajar de una manera muy fuerte. En este logro, Benavides reconoció el apoyo fundamental de la Facultad de Ciencias de la Administración. Esto es un logro institucional, porque yo no llegué aquí solamente por mis capacidades individuales, que hay que rescatarlas, sí, pero sin esta facultad, sin esta universidad no se hubiera podido lograr. Y allí mismo es donde hago la invitación, estudiantes de posgrados y de pregrados también. Acérquense a la Dirección de Relacionamiento Internacional. Háganse la información importante que es. La verdad, hay muchas oportunidades que se están dejando de aprovechar. Somos una facultad que investiga y genera conocimiento al servicio de la comunidad. En el libro Introducción a la Administración Financiera, su autor Benjamín Betancourt tiene como objetivo servirle al lector como guía para facilitar la comprensión y asimilación de conceptos y técnicas financieras básicas que contribuya a su formación profesional en la dirección financiera de empresas que tenga como meta crear valor. Al final de este texto se encuentran resueltos todos los problemas propuestos paso a paso para permitir afianzar los conocimientos adquiridos mediante la retroalimentación. Regresamos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, excelencia con talento humano y al servicio de la comunidad, dialogando con el profesor Diego Alonso García Bonilla, hablando de la competitividad empresarial. Profesor,
¿qué niveles de competitividad podemos encontrar en una empresa? Bueno, más que en una empresa, digamos que la competitividad tiene 3 niveles: un nivel micro, un nivel meso y un nivel macro. Desde lo micro es, digamos, la capacidad es un análisis empresarial, donde vemos cómo la empresa crea ventajas competitivas para ser diferente en el mercado y ser diferente de sus competidores. Una competitividad meso es una competitividad media que se evalúa a nivel de industria, sector o clúster, que es una estrategia que hoy se está viviendo mucho en el Valle del Cauca gracias a la iniciativa que está desarrollando la Cámara de Comercio de Cali. Y una competitividad macro, que es finalmente, pues, digamos, las condiciones de competitividad que tiene, por ejemplo, una región o un país. Entonces, digamos que a esos 3 niveles es que uno evalúa la competitividad. Lo que pasa es que las 3 están conectadas, ¿no? Porque en la medida que yo construyo competitividad desde la empresa, desde el sector, voy construyendo también digamos, el ámbito más macro, pero se retroalimentan entre las 3. Entonces es un elemento muy interesante porque finalmente, a pesar de que existen 3 niveles aparentemente separados, pues son niveles de competitividad que se relacionan y se retroalimentan entre sí y generan, digamos, un círculo virtuoso para el desarrollo económico de una región o de un país. Sí, usted habló de algo importante, son los clústeres que estamos manejando en la capital del Valle del Cauca y en el Valle del Cauca a través de las cámaras de comercio y especialmente aquí en Cali con la Cámara de Comercio. ¿Es más fácil ser competitivo de una empresa cuando se trabaja a través de clústeres? Sí, claro, no. La literatura y la evidencia empírica muestra muy claramente en los diversos estudios que las empresas que normalmente se aglomeran en clústeres o en este tipo de agrupaciones empresariales generan unos elementos para la competitividad muy importantes. Y de ahí radica la importancia de esa política que ha sido planteada muy pertinentemente desde mi punto de vista en la región, porque digamos que la Cámara de Comercio, bajo ese liderazgo de la Cámara, de su antiguo director Esteban Piedradita, y del director también de los estudios económicos de la Cámara, que es egresado también del programa de economía, Carlos Andrés Pérez. Digamos que se ha generado una muy buena estrategia para el desarrollo de la región a través de esta estrategia de fortalecer las empresas desde unas iniciativas clúster que nos permitan tener empresas realmente competitivas y de clase mundial. Sí, profesor, continuemos hablando de estrategias. ¿Qué otras estrategias podemos implementar para la competitividad de una empresa? Desde una empresa, digamos que hay varios elementos. Obviamente lo principal es saber y tener muy en cuenta y muy monitoreado cómo están evolucionando las necesidades de los clientes. O sea, en la medida que nosotros sepamos cómo evolucionan las necesidades de los clientes y de los consumidores, vamos a ser capaces de poder llevar ofertas de valor que se adecúen de mejor forma a ello. Porque cuando nosotros no entendemos las necesidades de ese cliente, de ese consumidor, y cómo están evolucionando en el tiempo y además cómo también se integran con otras, pues finalmente nosotros vamos a seguir enviando al mercado productos y servicios que finalmente no van a garantizar eso. Lo importante hoy en día es eso, ya creo, y por eso lo que te decía previamente, las empresas hoy invierten mucho dinero en sistemas de información que permitan monitorear su entorno competitivo, pero también cómo están cambiando los patrones de consumo de sus clientes y de sus consumidores, porque finalmente allí es donde radica la capacidad de la empresa poder diseñar nuevos productos o servicios que se amolden a esas expectativas y necesidades. Sí, precisamente usted toca un tema clave y son los clientes, el concepto o la visión que tiene el cliente de mi producto o de mi servicio, cómo lograr llegarle a ellos y entender lo que ellos están pensando de mi producto para poder mejorar y ser competitivo. Vale, yo creo que hoy las estrategias, por ejemplo, de marketing son realmente importantes. El marketing hoy es uno de los elementos supremamente fundamentales para ello, porque con el entendimiento de esa expectativa y de esa necesidad del cliente, que se hacen con herramientas cada vez más refinadas de marketing, nos permite poder llegar, digamos, muy bien a garantizar y a satisfacer esa expectativa. Yo creo que las empresas hoy, como te decía, invierten mucho para poder entender eso. O sea, hacen los monitoreos mensuales, por ejemplo, con empresas como Radar, como Nielsen,
que finalmente le permite entender cómo están los parámetros y los patrones de compra y de consumo de los diversos consumidores debido a sus diversas tipologías, por grupos etarios, por grupos de ingresos, por género, ¿cierto? Y finalmente le permite a uno tener más perspectiva acerca de las nuevas necesidades que están teniendo los clientes. Profesor, ¿qué tan ligados están los recursos económicos de la empresa a la innovación y a la tecnología de la que ya hemos hablado para poder ser competitivos? No sé cuánto esté, pero sí te podría decir cuánto debería ser, ¿cierto? Yo creo que debería ser una parte importante del presupuesto, porque finalmente es de la innovación y el desarrollo tecnológico. La empresa es la gasolina que mueve la empresa hacia otros estados de desarrollo. Debería ser un rubro importante. Pero también eso dependería en tú dónde estés ubicado, ¿cierto? Si definitivamente tú eres una empresa, pues que tú ofreces un producto o un servicio y generas rentabilidad con un producto o un servicio que no necesita una refinación muy alta, porque tu cliente ya lo valora como tal, pues finalmente tú no vas a tener el incentivo para ello. Pero si tú estás en un mercado en el cual los clientes valoran cada vez más la diferenciación y la apuesta y el consumo por productos cada vez más específicos, con mayores valores, pues finalmente la empresa tiene que hacer una inversión importante. Es lo que pasa con muchas de nuestras empresas, por ejemplo, empresas de alimentos procesados, ¿cierto? O sea, hoy nuestros clientes, por ejemplo, los consumidores hoy valoran productos alimenticios cada vez más funcionales, con altos valores nutricionales, que eso no lo veíamos hace unos 20 o 30 años. Obligó a nuestras empresas, y conozco de casos muy importantes de acá de la región, que obliga a las empresas a desarrollar oficinas y direcciones de innovación de I+D, con el ánimo de poder entender cómo está comportándose ese mercado, cómo esos clientes están valorando nuevos productos y además cómo con la estructura productiva que ellos tienen, cómo pueden ser capaces de amoldarse a eso o si hay que hacer otras inversiones para poder responder de una forma mucho más asertiva a esas necesidades del cliente. Sí. Profesor, ¿cuáles son los principales retos que puede afrontar hoy en un mundo globalizado y con las nuevas tecnologías una empresa para ser competitiva? ¿Cuáles son los principales retos? Hoy, digamos que digamos que en este panorama la incertidumbre es alta, ¿cierto? Hoy, digamos, tenemos un mundo cada vez más incierto, un mundo cada vez más volátil, más ambiguo y también en cierta medida puede generar también bastante, la incertidumbre, volatilidad, ambigüedad y complejidad. O sea, esos elementos hacen que las empresas hoy tengan unos retos bien importantes. Y es que la gerencia del siglo XXI es una gerencia que tiene que estar con una visión 360 de la realidad. Porque hoy, en un mundo cada vez más interconectado, más globalizado, más cambiante, claro, lo que hace es que finalmente tengamos que responder muy rápidamente. Y de hecho, cada vez las estrategias no pueden ser escenarios de planeación tan largos, porque es que el mundo te cambia de un día para otro. Entonces, hoy la gerencia es una gerencia mucho más flexible, más resiliente y mucho más ágil. Ya continuamos hablando con usted, profesor Diego, de la competitividad empresarial. Nosotros vamos a otros mensajes importantes con nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial reconocemos la pujanza de empresas que generan desarrollo en la región. ¿Cuál puede ser el resultado de una idea de negocio nacida de dos ingenieros químicos que aman la naturaleza, la ciencia y el arte? Nuestro emprendimiento se llama Conservatorio Botánico. Nació hace 5 años atrás de la necesidad de decorar nuestras casas con materas y pues el mercado poco a poco nos fue mostrando que se requería más tecnología en plantas, investigación en plantas. Entonces, aprovechando nuestra formación como ingenieros químicos, empezamos a ahondar en el tema. La parte innovadora tiene que ser con el tema de gestión del conocimiento alrededor de las plantas ornamentales, llevar de un lenguaje obviamente técnico a un lenguaje mucho más simple para la comunidad
y el tema del conocimiento que hemos desarrollado, digamos, en nuestra experiencia profesional con el tema de los sustratos, fertilizantes y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las plantas. Un conocimiento investigativo que les ha permitido independizarse, dar conferencias y crear un centro de experiencias que llamaron Conservatorio Botánico. Allí tenemos todo un montaje científico con microscopios, pueden ir a observar células vegetales, tenemos toda una experiencia alrededor de las plantas, tardear, tomarse un café. Los clientes nos han manifestado muchas veces que nuestros productos funcionan, que las plantas viven mucho más y tiene que ver con ese valor agregado que le damos a nuestros productos. Si bien al momento de emprender hay retos y desafíos, Ángela y Gabriel han logrado con disciplina alcanzar sus metas. Uno de los grandes retos que hemos tenido principalmente es el tema de vencer los miedos. Prácticamente, digamos, todo emprendimiento requiere de retos, dificultades, pero principalmente es tener como esas metas claras. Lo que uno se quiere proponer lo puede cumplir, obviamente con organización, con disciplina, todo se puede. Mi principal consejo es que aprendan a escuchar el mercado, aprendan a entender a los clientes, saber escuchar, no dejarse llevar por las emociones de uno, sino por lo que realmente te están diciendo las personas, súper importante. Continuamos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, excelencia con talento humano y al servicio de la comunidad, dialogando con el profesor Diego, hablando de competitividad. Profesor Diego, el Consejo Privado de Competitividad presentó el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022. ¿Cuáles son las principales observaciones que hace, hablando primero a largo plazo? Vale. Primero, digamos, como darte un contexto de qué es lo que es este informe de competitividad, que lo hace el Consejo Colombiano Privado de Competitividad junto con la Universidad del Rosario. Es una versión colombiana adaptada, lo que hace el Foro Económico Mundial a nivel global, también con un índice global de competitividad. Digamos que evalúa 13 pilares en 4 grandes dimensiones: una dimensión de condiciones habilitantes, otro de capital humano, otro de eficiencia de mercados y finalmente uno de ecosistema innovador. Digamos que la evaluación para el Valle del Cauca, especialmente para el 2021, nos trae unas noticias más como de tipo agridulce. Estábamos en el puesto 4 en el ejercicio anterior, hoy bajamos al 6º, al ranking número 6. Y digamos que tenemos unas bondades, el territorio tiene unas bondades competitivas importantes, pero también tiene unos elementos de barreras importantes, sobre todo en el capital humano, especialmente en nuestra educación básica y secundaria. Tenemos todavía brechas importantes en las coberturas educativas en estos niveles y también unos bajos niveles de calificaciones en las pruebas, especialmente Saber 11 de nuestros estudiantes que están egresando de los programas de básica secundaria. Digamos que allí tenemos unas brechas importantes y finalmente hay que abordarlo de una forma decidida, porque digamos que ese es el capital humano que normalmente pues, entraría a una educación terciaria, como es la Universidad del Valle, educación superior y al demás universidades, y que harían parte pues, del nuevo capital humano que tomarían las empresas de la región. Entonces, deberíamos trabajar fuertemente desde los diversos actores del desarrollo, el gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos municipales, empresas, academias, tercer sector, sociedad, para, digamos, cerrar esa brecha, porque ese es un imperativo, es un deseable de la sociedad, que finalmente tengamos cada vez un capital humano más formado, más pertinente, que genere, digamos, elementos de competitividad para nuestra región. Sí. Y además del capital humano, ¿qué se puede plantear a corto plazo para poder superar y recuperar esos niveles? Digamos que lo que pasa es que la competitividad, como es un constructo de largo plazo, digamos que tú puedes generar, digamos, metas tempranas, por ejemplo, en temas de cobertura, ¿cierto? Mejorar elementos de la cobertura, pero la cobertura no es suficiente si en la educación no resulta de calidad. Entonces, ahí también hay que hacer unas inversiones importantes, hay que hacer unas gestiones importantes frente a eso. Lo que pasa es que sí, definitivamente, la competitividad no es una variable de corto, per se es una variable de largo plazo
que finalmente no se construyen en 1, 2, 3, 4, 5 años, sino que son inversiones y esfuerzos que hacemos sistemáticamente para ver resultados en 20, 30 años, que es donde ya vemos los cambios estructurales que puede tener una región. Sí, y en ese análisis, a pesar de que, además del tema educativo, ¿qué otros variables han producido que el Valle del Cauca baje? Tenemos un tema también de infraestructura, especialmente de carreteras terciarias. Hay un déficit también a nivel de este ítem, pero digamos que el elemento fundamental que nos está poniendo un poco a barrera importante dentro de la competitividad es un tema del capital humano. Sí. Profesor, ya para ir finalizando, desde la Universidad del Valle, ¿qué aportes se hacen a la academia, a la región en materia educativa en tema de competitividad? Vale. Nosotros, pues como universidad, primero, dentro de nuestros 3 ámbitos misionales de la universidad, el tema formativo, el tema de investigación y extensión, y la facultad, pues, digamos, es bastante fuerte en ello, pues todos nuestros programas, tanto de pregrado como posgrado, cada vez tenemos un grupo mayor de personas que provienen de nuestro sistema empresarial, que valoran de una forma muy, muy fuerte esos programas de formación. Nos dicen, miren, la verdad cada vez los sentimos más pertinentes, son programas que con los profesores que tienen mucha experiencia, que lo valoran muy bien. También digamos, todas esas estrategias de extensión que tenemos con la comunidad a través del Instituto de Prospectiva, de los programas que tenemos, consultorías y programas de desarrollo que tenemos, y obviamente pues todo nuestro sistema de investigación a través de nuestros grupos de hacer investigación, que obviamente lo que buscamos es que sea cada vez más aplicada, ¿no? O sea, es decir, que tenga la capacidad de que esa investigación responda a necesidades particulares de las empresas de nuestra región. Si alguien que en este momento está conectado con nosotros, profesor, dice, yo quiero aprender de competitividad, ¿qué programas tenemos en la Facultad de Ciencias de la Administración? Vale, tenemos varios. Digamos que tenemos nuestra maestría en Administración, maestría en Prospectiva y Estrategia, desde la gerencia, por ejemplo, de proyectos, que es un tema que hoy está bastante, digamos, en boga. Tenemos una especialización que más o menos llevamos 2 años con ella, que es nuestra especialización en alta gerencia, que es una especialización orientada para poder desarrollar esas habilidades directivas en nuestros estudiantes, para que entiendan cuál es el rol de un gerente del siglo XXI. Tenemos nuestra también especialización en gerencia estratégica de marketing, que finalmente también nos ayuda a entender esas necesidades de nuestros clientes y de sus consumidores y poder diseñar estrategias pertinentes para ellos. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros Nilson, aquí, ilustrarnos frente al tema de la competitividad, de demostrarle que tenemos una Universidad del Valle que está presta para poderle dar conocimiento a través de diferentes programas de educación, sobre todo el tema de competitividad y otros temas que tienen que ver con el sector empresarial. Nilson, mil gracias a ti por la invitación y bueno, mucha suerte con el programa. Así llegamos al final de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Nosotros volveremos dentro de 8 días con más temas de interés empresarial y familiar. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.